El Todopoderoso les bendiga. Somos GESED Internacional, una institución de educación virtual bíblico-teológica, y hoy, como todos los domingos, vamos a trabajar con un tema de la Biblia. Trabajaremos con una introducción general al libro de Colosenses. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo. Adoramos, bendecimos, exaltamos, Señor, tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar, oír, ver, exponer tu palabra, Señor amado. Es un privilegio para nosotros, Padre. Gracias, oh Dios. Permite, Señor, que podamos ser instruidos para tu gloria y honra. Estamos trabajando nosotros una serie de enseñanzas acerca de lo que se conoce como las epístolas en la Biblia, ¿correcto? Y esas epístolas estamos trabajando una introducción general. En este momento estamos trabajando lo que se conoce como las epístolas paulinas, ya epístolas que han sido atribuidas al apóstol Pablo como el posible escritor de las mismas. Hoy vamos a trabajar con Colosenses. Aparte de que estamos trabajando con las epístolas paulinas, vamos a trabajar hoy con una de esas epístolas que llaman las epístolas de prisión. Y voy a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Recordemos entonces que de todas esas epístolas que se conocen como las epístolas paulinas, hay 4 cartas de Pablo que son llamadas también las epístolas desde la prisión. Y se les llama así porque se cree que el apóstol Pablo estaba preso cuando las escribió. Esas cartas son Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. La carta a Filemón en los versículos 1 y 9 habla de que él está preso. En la carta de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 18, dice lo mismo. En Efesios 3.1, 4.1, 6.20 repite que él está preso. Y en Filipenses 1.7, 1.13 y 14 también. Entonces, estas son cartas que Pablo escribe allí, desde la prisión. ¿Y quién lleva esas cartas? Colosenses 4.7, Efesios 6.21 dice que Tíquico fue el portador de esas 2 epístolas. Es un discípulo de Pablo que seguramente conoció el ministerio de Pablo, el mensaje, a Pablo mismo, seguramente en Éfeso. Y luego va a Colosas y predica la palabra allí, ¿correcto? Pero el asunto es que el lugar de la escritura de esas cartas no es muy certero, puesto que hay posiblemente 3 lugares de los cuales Pablo pudo escribir. Recordemos que Pablo está en la cárcel muchas veces, ¿correcto? Tremenda cantidad de veces allí. Y entre los lugares en los cuales Pablo está preso está Éfeso, está Roma y está Cesarea. Entonces, esos 3 lugares se disputan el origen de donde fueron escritas esas cartas. La mayoría de eruditos dice definitivamente fue en Roma, ¿ya? Pero bueno, ahí está, reitero, abierta esa discusión. Esas cartas de la prisión, como se conocen a estas 4 que le mencioné, son escritas más o menos en la primera parte de la década de los 60, es decir, entre el año 60 y el año 65 son escritas esas cartas de la prisión. Bueno, ¿qué pasaba entonces con la ciudad de Colosas y qué pasaba con la iglesia de Colosas? La ciudad, en primer lugar, estaba situada aproximadamente como a unos 160 kilómetros al oriente de Éfeso. Ella estaba ubicada cerca de un río que se llamaba el río Lico. Y hubo un tiempo en el cual Colosas fue una gran ciudad, fue un centro muy importante, poblado, correcto, donde había habido mucho comercio, mucho movimiento, pero Colosas poco a poco había sido disminuida y había sido eclipsada por otras 2 ciudades que se llamaban Laodicea
y Hierápolis, que quedaban allí en ese mismo sector, pero que habían crecido más que Colosas. Eso nos lo cuenta en Colosenses capítulo 4, versículo 13. Y es posible que Pablo en alguno de sus viajes haya pasado por allí, por Colosas, pero lo que sí es cierto es que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Aquí vemos que Pablo, en los estudios que estamos haciendo, son varias de las iglesias a las cuales Pablo les escribió carta, que no la fundó él, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. También decíamos esa misma situación de Roma. Recordarán ustedes que le escribe a Roma, pero no fundó Roma. Ahora aquí también vemos que le escribe a Colosenses, pero no ha fundado la iglesia de Colosas, ¿ya? Al contrario, Pablo se entera de lo que está pasando en Colosas por un informe que le lleva Epafras en el capítulo 1, versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo lo que ha hecho es escuchar lo que está pasando allí en Colosas y entonces se aventura a escribir porque necesita solucionar algunos problemas que están allí en esa iglesia. Pablo es desconocido físicamente para muchas personas que están allí en Colosas. Miren lo que dice en el 2.1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces Pablo no es conocido por esas personas, sin embargo siente la carga, siente el compromiso, siente la responsabilidad de hablar, de tratar de solucionar asuntos que están allí, y entonces termina planteando lo que se plantea allí en la carta de Colosas. Pero la persona que plantó el evangelio en esa comunidad fue Epafras, como les había dicho. En el 1.7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Entonces, Epafras ha trabajado fuertemente en ese ministerio allí en la iglesia. En el 4.13 dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Por todos esos, Epafras había estado dando la batalla, enseñándoles, orando, pastoreando, guiándoles y todo ese asunto. Y continuaba aún todavía orando, apoyando con sus oraciones fervorosas por toda esta gente. En el 4.12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Colosas estaba situada en la provincia de Asia, ¿correcto? Así es de que es natural suponer que la evangelización de ese lugar ocurrió durante la permanencia de Pablo en Éfeso. Pablo fue el lugar donde más duró Pablo allí, y allí hizo un ministerio bastante grande en Éfeso y en los alrededores, y muy seguramente ahí cubre Colosas, pero reitero, tengamos en cuenta que no fue el que fundó la iglesia de Colosas. Lucas sí informa el alcance de la obra, ya que dice que toda la gente de Asia había oído la palabra. Eso lo plantea en Hechos 19:10. Y de allí, como les comento, es muy posible que haya surgido Epafras escuchando, viendo a Pablo, aprendiendo de él, y que después haya venido desde Éfeso Epafras a la ciudad nativa de él, de Colosas, y haya ido a predicar y a fundar la iglesia allí. Entonces es muy probable que sea esa parte, y que posteriormente, luego de haber aprendido todo esto de parte de Pablo, dijo, mis conciudadanos, mis compatriotas, mis coterráneos deben saber de ese tema, y yo voy a ir a enseñarles, ¿correcto? Y entonces muy seguramente así fue que fundó la iglesia de Colosas. Las iglesias a las cuales Pablo ministra, las iglesias de las que se habla en el Nuevo Testamento, por lo general tenían dos sectores poblacionales. Un sector eran judíos que habían aceptado a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Mesías, como Dios. Y el otro segmento era lo que se conoce la iglesia como los gentiles, los prosélitos, que era gente que era de otras nacionalidades, no judíos, sino griegos, romanos, cualquier otra nacionalidad, correcto, y que habían aceptado el cristianismo, habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿ya? Y eso pasa también en Colosas.
la mayoría de creyentes de esta iglesia muy seguramente eran gentiles. En el 1.27 y el 2.13 lo confirma. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y en el 2.13 dice, y a ustedes estando muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Entonces, esas indicaciones encuentran un apoyo tremendo en el lenguaje del apóstol, que cuando habla también de Epafras, lo llama nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para ustedes. Eso está en el 1.7. Entonces, reitero, Pablo indica que es el apóstol principal a los gentiles. Recordemos que Pablo tuvo problemas fuertes con los judíos y dice, no, aquí no hay cuento de nada, y dice, de ahora en adelante yo me voy a ir a predicar el evangelio a los gentiles. El que le predica el evangelio a los judíos más es Pedro, correcto, pero Pablo a los gentiles. Y recordemos que, reitero, todas las iglesias tenían esos dos sectores poblacionales allí. Pero entonces Pablo es tremendo predicador a los gentiles. Y Pablo, obviamente, por estar preso, no puede llevar a cabo esa tarea de cuidado pastoral, de evangelización en iglesias como la de Colosas, y está contento de que, al menos si él no puede, pues que lo haga el consiervo de él, que en este caso es Epafras, y que lo está haciendo también muy bien. Y Pablo, obviamente, con la trayectoria que tiene, con la experiencia, con el conocimiento, dice, estas personas necesitan saber esto. Y así es de que, a pesar de la falta de contacto personal, pues él está muy interesado en varios asuntos que está teniendo lugar allá en la iglesia. En el capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones, ¿ya? ¿Cuál es el trasfondo entonces de la carta de Colosenses? En el segundo capítulo se indica que la iglesia está siendo amenazada por un cierto tipo de propaganda que está causando daños a la fe cristiana de la gente de Colosas. En el 2.8, en el 2.16, en el 2.20 dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, nadie los juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Entonces, hay un gran problema en la iglesia de Colosas, y es que hay unas enseñanzas que están siendo enseñanzas equivocadas, que ellos están recibiendo de parte de algunas personas que están dentro de la iglesia, y que esas enseñanzas pretenden alejarlos de la simplicidad, de la belleza, de la pureza, de la originalidad del evangelio de Cristo. ¿Ya? El evangelio de Cristo es muy sencillo, muy elemental, nada complicado en su esencia, de tal manera que lo entienda cualquier persona, por iletrado que sea, y si es una persona educada teológicamente o en otras áreas, pues muchísimo más lo va a entender. Correcto, pero el asunto aquí es que hay una enseñanza que está pretendiendo alejar. El objetivo de esa enseñanza es alejar a la gente que ha conocido y que ha creído en Jesucristo, alejarlos de ese conocimiento y de ese Dios. Y básicamente la enseñanza tiene dos frentes. Un primer frente son los judíos que han aceptado a Cristo, o los que no lo han aceptado y que persiguen a los gentiles que han aceptado a Cristo, diciéndoles que, ojo, ustedes como están siguiendo a un personaje, a un líder, a un maestro que era judío, ustedes tienen que, si realmente quieren seguirlo, tienen que cumplir las cosas tal cual las cumplió él. Y entonces ellos decían, él se circuncidó, circuncídense. Él guardaba los días de fiesta, las lunas nuevas, el día de reposo, comía comida kosher, y entonces ustedes no dicen que son seguidores de él. ¿Qué pasa? Tienen que actuar como él actuó, practicar lo que él actuó, porque, perdón, ¿somos o no somos seguidores de Cristo?
Y el otro aspecto era que como muchos de ellos eran gentiles y procedían del mundo romano y griego, habían estado acostumbrados a adorar a toda la cosmogonía y a toda esa teodicea de dioses que había en el imperio griego y el imperio romano. Recuerden que ellos eran tremendamente politeístas y tenían dioses para todas las cosas que ellos necesitaban, correcto, todas las creencias y todas las prácticas, etcétera. Y entonces ellos estaban también allí como tratando de entender que Jesucristo era una deidad más que ellos deberían adorar, pero uno más. Entonces Pablo les dice aquí, un momento, Él es el único, no hay absolutamente nadie. Ustedes anteriormente adoraban a dioses como Esculapio, correcto, Zeus, Poseidón, a Baco, etcétera, y los adoraban a todos, pero es que este Dios no es uno más. Este Dios es el único y no acepta una adoración compartida con otros dioses. Entonces, no cabe duda que obviamente Pablo les trae esa información allí, Epafras le trae esa información a Pablo de lo que está pasando, y entonces Pablo dice, necesitamos orar por estas personas, pero aparte de orar, hay que escribir esta cartica allí, donde les tengo que contar unas cosas acerca de Dios y acerca de lo que deben o no deben hacer. Entonces tenía que escribirle a esa iglesia, alabándola inicialmente por su condición, que era generalmente satisfactoria, correcto, pero también para advertirles por el problema, por el peligro que ellos estaban corriendo si le estaban prestando atención a esas enseñanzas que son doctrinas heréticas, que no tienen un fundamento y que no tienen un asidero en el evangelio de Jesucristo. Sí en esas religiones, sí en el judaísmo, pero en el evangelio de Cristo no. Entonces, una vez que el lector es confrontado por la revelación que hace Pablo de ese carácter vergonzoso de la herejía, entonces le es posible volver a ese primer capítulo y descubrir mucho de lo que parecía libre de toda referencia deliberada a la situación y que realmente tiene mucho que ver con todo lo que está pasando allí, porque el evangelio es llamado la palabra de verdad en el capítulo 1 versículos 5 y 6 y dice así: a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que la oyeron y la conocieron, la gracia de Dios en verdad. Entonces allí está pasando mucho de lo que estaba pasando también en Romanos, de lo que estaba pasando también en Gálatas, de lo que está pasando en la actualidad, esa dualidad, esa preocupación que nace en muchas personas de entonces circuncidarse, habiendo conocido el cristianismo, entonces sienten la necesidad de circuncidarse, de guardar las fiestas, de guardar el día de reposo, las lunas nuevas, etcétera, etcétera, y Pablo sigue diciendo, no es necesario, eso no es necesario hacerlo, no se preocupen por eso, no se desgasten haciendo cosas que no son correctas. Y entonces hay una advertencia en contra de alejarse de la enseñanza del evangelio y de la esperanza del evangelio. Porque el problema de la circuncisión, de guardar la ley, de guardar las fiestas, de guardar el día de reposo, es que se colocaba la confianza y la fe de la salvación en el cumplimiento de esas cosas. Y eso es lo que es tremendamente grave. Perdón, si usted quiere guardar las fiestas, guárdelas. O sea, no es necesario. Pero si usted quiere guardar, ¿qué es lo que es importante de guardar las fiestas? El principio teológico allí. Ese es el principio. Usted no tiene que hacer Hanukkah, no tiene que hacer Pesaj, no tiene que hacer la fiesta de los tabernáculos, no tiene que celebrar Rosh Hashanah. Ya no, nosotros los cristianos no. Esos son fiestas judías, para ellos que las guarden ellos. Incluso he escuchado a judíos hablándole de eso a nosotros, diciendo que nosotros no tenemos necesidad de guardar eso porque no somos judíos, ¿correcto? ¿Por qué no entendemos esa parte? ¿Qué es lo que hay que extractar de allí? El principio teológico, la enseñanza teológica. Pero por otro lado, si usted dice, no, yo creo que sí hay que guardar eso, yo creo que sí hay que guardar el día de reposo, yo creo que sí hay que circuncidarse, o sea, hágalo. Pero no vaya a pensar que eso le va a traer a usted puntos con Dios. Uy, se circuncidó. Excelente, Luis Carlos. Uy, guarda el día de reposo. Muy bien, lo felicito. No, está comiendo kosher. No, definitivamente se ganó el cielo. No es así.
No es así, no se ponga a ponerle más arandelas al cristianismo cuando es, reitero, simple, sencillo, ¿correcto? Que esas cosas se guardaban en el judaísmo y no fueron suficientes para alcanzar la salvación. Y eso es lo que Pablo le está haciendo entender a toda esta gente. Oiga, eso no es necesario para la salvación. No se alejen de la esperanza del Evangelio, eso lo dice en el 1.23 y en Gálatas 1.16 también lo plantea. Entonces, al fin y al cabo es esa fe, la fe en el Dios del Evangelio, la fe en la llegada del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y no en la aberración de la adoración a todos esos dioses griegos y romanos, y no en la aberración de guardar las fiestas y todos los preceptos judíos que ellos estaban llevando frutos y que ellos estaban siendo salvos. Era en la fe sencilla del Evangelio. Eso lo plantea en el 1.6 y en el 1.23. Dice que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y que lleva fruto y crece también en ustedes desde el día en que ustedes lo oyeron y lo conocieron, que es la gracia de Dios en verdad. Y el 1.23 dice, si en verdad ustedes permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, allí les plantea eso. Y también les dice que Cristo tiene la supremacía absolutamente en todo, desde la inteligencia, desde las cosas creadas. En todo eso es afirmada esa supremacía de Cristo. Eso lo dice en el 1.15. En adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En otras palabras, lo que está diciendo es, oiga, esa cantidad de dioses que ustedes adoraban en las cosmogonías griegas y romanas, esa cantidad de cosas que ustedes tenían como carga en el judaísmo, todo eso se estrella en contra Jesucristo y todo se hace pedazos porque Jesucristo supera todo lo que ustedes creían anteriormente, porque Él es antes de todo eso, es antes de la creación, por Él la creación es hecha y Él es el llamado a reconciliar absolutamente todo. En fin, eso es lo que les está diciendo allí. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo conocido la verdad del Evangelio, se vuelvan a esas otras cosas? Eso no es correcto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo no van a tener sabiduría para guardar la simpleza del Evangelio y seguirla observando sin observar absolutamente nada más? Ya, entonces esa obra reconciliadora por la cual las cadenas de la oscuridad han sido rotas y se ha logrado la entrada al reino de la luz es alabada. Eso lo plantea en el capítulo 1, versículo 12 y al 14. Y dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento, según lo plantea en el 2.3. Y estos son realmente una cantidad de apuntes apologéticos, defensas de la fe que Pablo quiere darle a la gente de Colosas y que obviamente también va para nosotros. Y que tengamos en cuenta lo que realmente es importante del Evangelio, no esas cuestiones allí que son rudimentos, como él lo dice, rudimentos que eso ya fue superado. Que podemos nosotros extractar, por ejemplo, de grupos que observan, en el caso de grupos que observan esos aspectos del judaísmo y todo eso, el estudio de la palabra, el volver a las raíces hebreas, el conocer la Biblia de una manera más profunda, que eso sí nos falta muchísimo en el cristianismo, y por eso muchos cristianos salen del cristianismo y van a buscar eso, tratando de llenar esos vacíos que deja esa teología, la prosperidad y una cantidad de porquerías que se están enseñando desde los púlpitos cristianos. Allí nosotros tenemos que aprender a imitar las cosas buenas, pero no imitar las cosas buenas. Y la carta tiene un bosquejo bastante interesante. Esa carta
tiene un flujo de pensamiento muy fácil de seguir. Hay básicamente 4 grandes divisiones en la carta. La primera división es un movimiento inicial que se enfoca en Jesucristo como el Mesías exaltado. Esos son los capítulos 1, versículos 1 al 23. Y luego en la segunda división está en el capítulo 1, versículo 24, al capítulo 2, versículo 5. Pablo continúa mostrando cómo el sufrimiento que le está teniendo en ese momento en las prisiones es una dedicación al Jesús exaltado. Ya les explico cada una de esas partes, solamente las estoy enunciando por ahora. La tercera gran división de la carta de Colosenses está en el capítulo 2, versículos 6 al 23, porque en esa sección Pablo aborda las presiones que están tentando a los colosenses para que le den la espalda a Jesucristo. Y la cuarta división está en los capítulos 3 y 4. Después de eso, Pablo explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesucristo ha abierto para que ellos vivan así, de esa manera como Cristo enseñó. Hablemos un momentico de cada uno de esos aspectos. Les había dicho que la primera división de la carta, capítulo 1, versículo 1 al 23, Pablo muestra a Jesús como el Mesías exaltado, ¿ya? Y él empieza dando un saludo aquí a la iglesia, como siempre lo hace en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego Pablo entonces va a plantear una acción de gracias por esos creyentes, porque como les había dicho, los hermanos de Colosas son reconocidos por todo lado por el evangelio que están llevando a cabo. Y la carta entonces abre con esas 2 oraciones. Primero, Pablo agradece a Dios porque Epafras le comunica que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando el amor por su Dios, por su prójimo y por la esperanza que tienen de la nueva creación de Jesús, que tiene preparada para ellos. Es una oración a favor de, esa es una primera oración, y la segunda oración está en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Una oración a favor del progreso en la fe que tienen los de Colosas. Ora para que ellos crezcan en sabiduría, en entendimiento acerca de Jesús. Y luego en el capítulo 1, versículo 15 al 23, hay una sección doctrinal sobre la preeminencia de la gloria de Cristo. Pablo coloca un poema, eso es un poema, allí para ayudar a los colosenses y obviamente también a nosotros a hacer exactamente eso, a entender y a exaltar a Cristo. Ese es el centro del capítulo 1, ese poema que se trata sobre el Mesías crucificado, pero también sobre el Mesías exaltado, y que tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje, de las figuras que apelan a los libros de Génesis, de Éxodo, de Salmos, de Proverbios. Y ese primer verso explora cómo Jesucristo es la verdadera imagen de Dios, como ya lo leímos. En él todo todo el carácter, el propósito de Dios está en Jesucristo. Están encarnados en ese Dios que se encarnó también humanamente y dice que Él es el primogénito. Esa es una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación, el primero en todo. Y dice que Él comparte su identidad con el único Dios verdadero y creador, y a través de Él toda la realidad ha sido creada, todo ha sido creado, los poderes, las autoridades, las espirituales, autoridades humanas. Es Jesús, el Mesías, que descubrimos como autor y como rey de la creación. Y luego viene el segundo verso. En ese segundo verso se descubre que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesucristo, es decir, la iglesia invisible, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Jesucristo mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en un templo. Así que es a través de la muerte, de la resurrección de Jesús, que Dios reconcilia consigo mismo a toda la humanidad.
Todos los poderes espirituales, toda la creación, todo es reconciliado en Jesucristo allí. Y ese es un poema bastante interesante, bastante asombroso, y Pablo continúa refiriéndose a él en el desarrollo de toda la carta. La segunda división, les había dicho que está del capítulo 1, versículo 24, al capítulo 2, versículo 5. Y allí dice que Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es una dedicación al Jesús exaltado. Entonces Pablo, recordemos que les dije al inicio que esta era una de las cartas de la prisión, ¿correcto? Pablo está preso allí. Pero Pablo en ese momento expresa su misión y el poder que lo motiva como ministro de Cristo. Eso está en el capítulo 1, versículos 24 al 29. Y dice que muestra cómo la verdad de ese poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Pablo está siendo castigado en ese momento por anunciar al mundo griego y al mundo romano que Jesucristo es el Señor, es el Rey resucitado. Así que Pablo dice, sí, estoy sufriendo, la estoy pasando muy mal, pero este sufrimiento no es una señal de derrota para Pablo. En realidad, Pablo dice, este sufrimiento lo que está haciendo en mí es haciéndome participar en el sufrimiento que el mismo Jesucristo tuvo y que fue realizado como un acto de amor, y por lo tanto yo también estoy sufriendo, pero ¿saben una cosa? No me interesa, porque ese sufrimiento me lleva a mí a participar en ese sufrimiento de Cristo. Es decir, estoy más bien, soy un afortunado por todo esto que está pasando. Entonces esas dificultades que Pablo está viviendo en ese momento son en realidad una causa de gozo. Genial poder tener ese pensamiento nosotros cuando sufrimos por Cristo. Ojo, no cuando sufrimos por nuestras malas decisiones, no cuando sufrimos nosotros por nuestro chisme, por meternos en la vida de los demás, porque actuamos mal, porque no pagamos las deudas. No, ese sufrimiento no, es el sufrimiento cuando es por causa de Cristo, por hacer las cosas bien, por actuar con honestidad, y sufres por eso. Entonces Pablo está en la prisión y por sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado es el Mesías y el Dios de Israel, y que ese Mesías está creando una nueva familia, que es una familia, ojo, multiétnica. Está creando una familia de todos los grupos étnicos de la tierra. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Ojo, el Señor no está creando denominaciones. Esos son apellidos que el ser humano ha colocado para que aprenda a odiar al que no piensa como él, para que aprenda a tratar mal y a echar al infierno al que no pertenece a su denominación. Las denominaciones no sirven de mucho realmente, cuando separan más que unir, cuando enseñan dogmatismos y no enseñan la verdad completa de la fe cristiana. Entonces Pablo aquí lo que dice es que lo que está haciendo Jesucristo es creando una familia en la cual pertenecen y a la cual están involucrados familias, personas de todos los grupos étnicos de la tierra. Todos están allí. La iglesia de Jesucristo está compuesta por gente árabe, judía, colombiana, ecuatoriana, africana, asiática, etcétera, etcétera. Y así como la gloria divina mora en Jesucristo, Jesucristo mora en esa familia internacional, en esa familia multiétnica, o como dice Pablo en el 1:27, el Mesías en ustedes es la esperanza de gloria. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 5, Pablo muestra la afectuosa preocupación que siente por los lectores, por los de Colosas. Y la tercera división de la carta, que está en el capítulo 2, versículos 6 al 23, Pablo aborda las presiones que están tentando a los colosenses para dar la espalda a Jesucristo. Entonces, ellos estaban siendo confrontados por una combinación, reitero, de politeísmo por una parte y por la otra la presión de los judíos que les decían deben seguir guardando las leyes de la Torá. Y las leyes, recordemos que hay, esas leyes son esas leyes ceremoniales, rituales, litúrgicas. Esas leyes no hay que guardarlas. El decálogo divino sí, obviamente, no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, pero son esas leyes que, reitero, habían colocado una cantidad de cargas en los judíos, y que los judíos ahora querían colocar en todos los demás cuando ni siquiera ellos mismos habían podido cumplir nada.
Entonces, perdón, ¿de qué están hablando ustedes allí? ¿Ya? Entonces, Pablo echa una mirada al peligro implícito de esas falsas enseñanzas. Y el apóstol pide un andar, ojo, en la total suficiencia de Cristo como la mejor defensa contra el error. Aquí, muchachos, adorar a esos dioses paganos, romanos y griegos, eso no es suficiente, ni siquiera alcanza para llegar a la medida. Y guardar esa comida kosher, comer kosher, guardar la fiesta judía, circuncidarse, guardar el día de reposo, eso tampoco sirve para la salvación. Cristo es suficiente para la salvación. Y Cristo, la enseñanza de Cristo es suficiente suficiente defensa contra el error. Y todos esos nuevos cristianos habían crecido adorando a esos varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes áreas de la vida del ser humano. Y muchos de ellos, reitero, simplemente concluyeron que Jesucristo era una deidad más, a la que podían adorar, adorando también a esos otros dioses. Y Pablo les va a decir, no, Señor, no es por ahí, ojo con eso. Y aparte de eso, reitero, existía la presión de los judíos para que ellos guardaran entonces esa parte allí. Y entonces Pablo dice, tampoco es por ese lado, ¿ya? Pablo les dice, ojo, porque ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones tan fuertes es un error, es transigencia, es fallar en entender quién es Jesús, lo que Él realmente es y lo que Él realmente hizo en favor de la raza humana, ¿ya? Entonces, la gente de Colosas solía vivir con miedo de los poderes espirituales, de espíritus elementales, como Pablo les llama. Y Pablo dice, ojo, no es por allí. ¿Ustedes cómo van a sentir miedo de esos espíritus elementales cuando tenemos allí la fuerza, el poder, la sabiduría, la autoridad del mayor de todos los espíritus? Porque Jesucristo venció sobre esos espíritus con su muerte, con su resurrección. Y les dice que Él los liberó a ustedes, señores de Colosas, de cualquier obligación hacia todos esos espíritus. De la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, ya las cuales nunca de todas maneras tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Eso, guardar eso, esas fiestas, esa circuncisión, ese sábado, eso no sirve para cambiar el corazón. Y el problema está en el corazón, el problema no está en las fiestas, ni en el comer comida saludable o no. Claro que es mejor comerla, pero la comida kosher que ellos comían es otra cosa. Ya, entonces, en función de lo que Jesucristo hizo en su vida, muerte y resurrección, no falta absolutamente nada para lograr la reconciliación y la salvación del ser humano con Dios. Y si ustedes están pretendiendo colocar otras cosas en eso, pues la están embarrando. No es por ese lado. No necesitamos complemento alguno con obediencia a esas leyes terrenales. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. Entonces, todo en la ley apuntaba a Jesucristo. Ahora Jesucristo ha venido, ha cumplido la ley, entonces todo eso queda relegado. Ahora actuemos como Jesucristo vivió y enseñó. ¿Ya? En lugar de las leyes, los seguidores de Jesucristo tienen el poder de ser transformados por su muerte, por su resurrección, por su ascensión. Y por eso Pablo continúa entonces hablándoles a ellos de eso. La cuarta división les había dicho que está en los capítulos 3 y 4. Y allí Pablo explora la nueva manera de vivir que tienen que observar ellos a partir de la resurrección y de la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Esa antigua vida debe ser descartada y uno tiene que empezar a vivir la nueva vida en Cristo. Eso está en el capítulo 3, versículo 1 al 17. Seguir a Jesucristo significa unirse a la nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesucristo. Resulta que cuando se acepta a Jesucristo en su resurrección, correcto, en su muerte, en su salvación, eso conlleva aceptar también una vida diferente a la que ellos vivían anteriormente. Y entonces les dice, ahora ustedes tienen que vivir esta clase de vida. Y esa es la razón entonces por la que Pablo reta a los colosenses a poner en sus mentes las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Y Pablo aquí lo que no les quiere decir, ojo, piensen sobre cómo algún día van a vivir en el cielo cuando dejen aquí la tierra. No,
lo que él les dice es que los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesucristo gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí él regresará un día para transformar todas las cosas. Así es de que, ojo, ¿cómo se va a vivir en el cielo? Y empecemos a vivir como vamos a vivir en el cielo, empecemos a vivir aquí en la tierra. Eso es lo que plantea allí esto de manera bastante interesante. Cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con él en gloria, les dice allí. Entonces, Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de seres humanos en la que un día nosotros nos convertiremos. Fíjense, por eso es que se nos exige tanto. Ustedes ya han sido renovados, restaurados, salvados. Vivan de esa manera. Y esto es como la cuota inicial de cómo nosotros vamos a vivir en el cielo. Así empiezan a vivir ya. En esta realidad que ustedes tenían antes, empiezan a vivir de esa misma manera desde ya. No esperando cuando lleguemos al cielo para vivir de esa manera. Vivamos aquí en la tierra como vamos a vivir en el cielo. ¿Ya? Y entonces Pablo usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada, por una manera destructiva de hablar. ¿Ya? Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesucristo y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesucristo en la resurrección de Jesucristo, ¿correcto? Y es una nueva humanidad caracterizada por la misericordia, la generosidad, el perdón, el amor. Y esa humanidad trasciende las fronteras étnicas, las fronteras sociales de nuestro mundo, para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circunciso o incircunciso, donde no hay esclavo, donde no hay libre, sino que el Mesías es todo en todos. Entonces aquí en esta carta de Colosas, de los Colosenses, Pablo lo que hace es romper todas esas estructuras humanas, todos esos diferentes estratos sociales, estratos económicos, en los cuales ya no hay una persona más importante que otra. En el Imperio Romano, obviamente, el amo era más importante que el esclavo, el hombre era más importante que su esposa, el esposo era más importante que los hijos, el padre que los hijos, ¿correcto? El adinerado más que el que no tenía dinero. Y Pablo dice, olvídese, eso en Cristo, todo eso pierde valor. La gracia cristiana debe prevalecer a las relaciones domésticas. Eso es lo que va a plantear en el capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Y entonces Pablo empieza a enseñar con ejemplos muy prácticos de la realidad, de la cotidianidad, cómo esa nueva humanidad del ser humano que ha recibido a Jesucristo tiene que reflejarse en todo lo que él hace, en su cotidianidad. Por ejemplo, en cosas como en el hogar. El hogar era una institución realmente tremendamente autoritaria allí en el Imperio Romano, donde el patriarca, el padre de familia, tenía el poder incluso sobre la vida y la muerte de su esposa, de sus hijos, de sus esclavos. Si quería matar a su esposa, lo podía hacer, o si quería mandar a matar a un esclavo, lo podía mandar a hacer, no hay problema. Pero así no debía ser en un hogar que se preciaba de ser cristiano. ¿Ustedes son cristianos? ¿Este hogar es cristiano? Bueno, como aquí hay unas leyes que están planteadas en el Imperio Romano y en el Imperio, que son herencia del Imperio griego, en la cual el señor de la casa es el que manda y punto. Pero perdón, en el hogar cristiano no es así. El Jesucristo resucitado es el verdadero Señor del hogar. Es decir, el padre de familia está supeditado a Dios, ¿ya? Así que en el Señor la esposa le permite al esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a su vez a Jesucristo y a amar a su esposa y poner el bienestar delante de ella. En un hogar donde Jesucristo reina, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto. Los padres deben criar a los niños con paciencia, con entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos son el verdadero
porque ellos no son el verdadero amo, sino que el verdadero amo es Jesucristo. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que ese esclavo no es de su propiedad, sino que realmente es propiedad de Dios, y por lo tanto deben tratarlos bien, porque finalmente termina siendo es un hermano en Cristo y debe ser honrado y recibido en amor. Y entonces Pablo en la carta de Colosenses está tejiendo con una línea muy delgada, rompiendo todas esas estructuras, reitero, familiares, políticas, sociales, económicas, en todas las áreas de lo que había plantado el Imperio Romano, para decir: Cristo ha colocado un nuevo orden en absolutamente todo, y ustedes como cristianos deben observar ese nuevo orden. Está moldeando todas esas instituciones romanas, empezando por la institución básica romana, que es la casa, que es el hogar, y diciendo que Jesucristo es el que gobierna todo y que lo hace desde su amor sacrificial. Entonces Pablo, aunque no está volviendo la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que esa estructura sea transformada hasta el punto de que se vuelva casi reconocible según las costumbres de los griegos y los romanos, ¿correcto? Entonces eso es muy importante allí. Y luego en el capítulo 4, versículo 2 al versículo 6, hay una exhortación final en la que Pablo pide la oración, una conducta santificada y un hablar con gracia. Luego en el capítulo 4, del 7 al 17, hay unos asuntos personales que son presentados. Se ve la conclusión de la carta. Después de esa petición de oración, Pablo da unas instrucciones sobre los amos a los esclavos cristianos, y les dice que Tíquico es el que va a llevar esa carta allí. Les va a decir también que Tíquico está acompañado de una persona que se llama Onésimo, que es algo también espectacular y que veremos en la próxima enseñanza, porque era un ex esclavo que había huido. Y precisamente todo lo que Pablo está hablando allí de entre amos y esclavos también aplica para Filemón y Onésimo allí, ¿ya? Entonces eso es un asunto bastante importante allí. Entonces nuestro sufrimiento, nuestra tentación de ceder a nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares, todo debe ser reexaminado y transformado, y Pablo nos invita a todos a vivir, reitero, en el presente, como si la nueva creación que Jesucristo está haciendo a través de nosotros y en toda la creación hubiese llegado ya. Cuando Jesucristo se levantó de los muertos, empezó a transformar todo eso, incluso en su ministerio terrenal. Y de eso se trata entonces toda esta carta de el apóstol Pablo a los colosenses. Listo, es bastante interesante y les recomiendo allí que sigamos trabajando. Todo eso son simplemente un abrebocas a lo que esas cartas plantean. Eso, yo solamente lo que pretendo es como una invitación a ustedes a que sigan leyendo, a que sigan investigando estas cartas, de las cuales estamos aprendiendo algunas cosas, porque realmente vale la pena trabajar en este concepto. Así es de que eso es lo que nosotros tenemos para ustedes hoy, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una introducción general a la carta de Colosenses y una invitación, reitero, a que todas esas estructuras deben ser modificadas a partir de lo que Cristo nos enseñó, ¿correcto? Y entender que es suficiente lo que Él hizo para que nosotros seamos salvos. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Permite, maravilloso Dios, que podamos colocarla en práctica y que podamos, Señor, ser instrumentos de tu paz y de tu bendición, agentes transformadores de la sociedad en la cual estamos inmersos, Señor. Permite que así sea, maravilloso Dios, que transformemos, Señor, desde nuestras vidas, desde nuestro hogar, nuestros hijos, esposas, esposos, Señor amado, y todo lo que nos rodea, Padre Santo, porque tenemos, Señor, la sabiduría, el poder tuyo, Señor, para hacerlo. Ayúdanos, Señor, y que tengamos, Señor, también las ganas, el deseo, el empuje, Señor, y que seamos, Señor, gente que nos constituyamos en líderes, Dios de la gloria, de todas estas circunstancias, para tu gloria y para tu honra, y como agentes de cambio. Gracias te damos por tu bondad y misericordia, en el nombre de Cristo, amén. Somos GC Internacional, somos una institución de educación virtual bíblico-teológica, y es un privilegio siempre estar con ustedes. El Señor les bendiga, que estén muy bien.